Imagínate por un momento que despiertas mañana y todo el mundo está cubierto de hielo. No hay ciudades, no hay carreteras, no hay supermercados, solo hielo, frío extremo y la lucha diaria por sobrevivir. Pero lo más aterrador no era el frío, hermanos, era el silencio. Cuando no escuchabas nada, cuando el bosque se quedaba completamente callado, significaba que algo muy peligroso andaba cerca. Los mamuts, los tigres dientes de sable, los osos gigantes. El silencio era la alarma natural que te decía, prepárate para correr o prepárate para luchar. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto realmente pasó hace 20.000 años, cuando nuestros antepasados enfrentaron el reto más grande de la historia humana. Un mundo donde cada día era una batalla por sobrevivir, donde el más mínimo error podía significar la muerte de toda tu familia. El mundo era un lugar completamente diferente. Glaciares gigantes cubrían desde lo que hoy es Estados Unidos hasta Europa. El nivel del mar estaba 120 metros más abajo de lo que conocemos hoy. Era como si la naturaleza hubiera decidido poner a prueba a la humanidad de la manera más brutal posible. Pero aquí estamos, ¿verdad? Sobrevivimos. No solo sobrevivimos, sino que aprendimos a cazar a las bestias más peligrosas del planeta y a escapar de las situaciones más mortales. Esta es la historia de cómo nuestros ancestros se convirtieron en los cazadores más letales que jamás hayan existido. Hace 20.000 años, nuestro planeta era prácticamente irreconocible. Las temperaturas eran hasta 10 grados más frías que ahora. Para que te des una idea, si hoy en Guadalajara hace 25 grados, en esa época habría hecho 15 grados bajo cero. Pero no solo en las montañas, sino en todas partes. Los glaciares eran monstruosos. Cubrían todo el norte de América, desde Alaska hasta Nueva York. En Europa el hielo llegaba hasta donde hoy está Berlín. Era como si alguien hubiera puesto al mundo en un congelador gigante y hubiera olvidado sacarlo por miles de años. Con tanto hielo en la Tierra, los océanos bajaron muchísimo, tanto que podrías haber caminado desde Siberia hasta Alaska sin mojarte los pies. De hecho, así fue como llegaron los primeros humanos a América. El estrecho de Bering era solo un puente de tierra firme, como un camino natural entre continentes, pero lo que hacía realmente peligroso este mundo no era solo el frío, eran las criaturas que lo habitaban, mamuts peludos del tamaño de un tráiler, con colmillos que podían atravesar a un hombre como si fuera papel, osos de las cavernas más grandes que los autos de hoy, con garras que podían romper huesos con un solo golpe, y los más temidos de todos, los tigres dientes de sable. Estos felinos eran máquinas de matar perfectas. Sus colmillos medían hasta 20 centímetros y podían quebrar el cuello de un mamut joven. Cuando un tigre dientes de sable andaba cerca, hasta los otros depredadores se escondían. Para los humanos, este mundo significaba que cada día era una ruleta rusa. Salir a buscar comida podía ser tu último día. Cada ruido extraño podía ser tu sentencia de muerte. Pero nuestros ancestros no se rindieron. Aprendieron a leer las señales, a entender el lenguaje del peligro y a convertirse en cazadores aún más letales que las bestias que los amenazaban. ¿Te imaginas lo que se sintió para nuestros ancestros despertar cada día sin saber si verían el atardecer? Si este contenido te está volando la cabeza, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias increíbles como esta. Cuando el mundo se congeló y se llenó de bestias asesinas, los humanos no se quedaron con los brazos cruzados esperando a morir. Nuestros ancestros se volvieron los cazadores más inteligentes y peligrosos que jamás hayan existido. Pero no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso largo y sangriento. Lo primero que aprendieron fue a moverse como fantasmas. El ruido era tu enemigo mortal. Un paso en falso, una rama que se quiebra, y podías atraer a depredadores que estaban a kilómetros de distancia. Desarrollaron formas de caminar que no hacían ningún sonido, como si flotaran sobre el suelo. Aprendieron a leer las huellas como si fueran libros. Una pisada les decía qué animal era, cuándo había pasado, si estaba herido, si andaba solo o en grupo, e incluso si estaba cazando o huyendo. Estas habilidades eran literalmente la diferencia entre comer o ser comido. Pero lo más impresionante fue cómo aprendieron a cazar en grupo. Para derribar a un mamut necesitabas un plan perfecto
y al menos 20 personas trabajando como un solo organismo. Algunos corrían hacia el animal para asustarlo, otros preparaban trampas y los más valientes se acercaban para dar el golpe final. Desarrollaron técnicas de caza que eran pura genialidad. Usaban el fuego para dirigir a las manadas hacia barrancos donde no podían escapar. Construían pozos con estacas afiladas y los cubrían con ramas para que los animales cayeran. Crearon emboscadas tan perfectas que los animales más grandes del mundo no tenían oportunidad. La caza de mamuts era como planear una guerra. Primero mandaban exploradores para encontrar la manada. Después estudiaban el terreno para encontrar el mejor lugar para atacar. Luego esperaban el momento perfecto, cuando los animales estuvieran distraídos o separados del grupo. Cuando atacaban, era un espectáculo de coordinación perfecta. Algunos cazadores usaban lanzas para herir al mamut en las patas. Otros le tiraban piedras para confundirlo, y los más experimentados buscaban los puntos vitales para el golpe mortal. Era peligrosísimo, pero cuando funcionaba, una sola caza podía alimentar a toda la tribu por semanas. También aprendieron a aprovechar cada parte del animal. La carne para comer, los huesos para herramientas, la piel para ropa, los colmillos para armas. Nada se desperdiciaba. Un solo mamut era como ganar la lotería. Comida, materiales y herramientas para meses. ¿Te das cuenta de lo geniales que eran nuestros ancestros? Eran como los Navy SEALs de la era de hielo. Si quieres seguir descubriendo historias fascinantes sobre la humanidad, dale like a este video y suscríbete para no perderte nada. Pero cazar no era suficiente. En un mundo lleno de depredadores mortales, nuestros ancestros también tuvieron que convertirse en maestros del escape. Desarrollaron técnicas de supervivencia que te dejarían con la boca abierta. Primero, aprendieron a leer todos los sonidos del bosque. Cada animal tenía su propio sonido y cada sonido significaba algo diferente. El grito de un pájaro podía significar que había un depredador cerca. El silencio total era la señal más peligrosa de todas. Significaba que algo muy grande y muy peligroso andaba por ahí. Crearon sistemas de señales para comunicarse sin hacer ruido. Con simples gestos de las manos podían decir peligro, comida, correr o esconderse. Estos códigos silenciosos les permitían coordinar movimientos sin alertar a los depredadores. Desarrollaron refugios que eran verdaderas fortalezas. No solo cuevas, sino estructuras construidas con huesos de mamut y pieles que podían resistir el ataque de los animales más grandes. Algunas de estas casas tenían múltiples salidas para que si un depredador entraba por un lado, pudieran escapar por otro. El fuego se convirtió en su arma secreta número 1, no solo para calentarse, sino para mantener alejados a los depredadores. Un tigre dientes de sable podía matar a 10 hombres, pero le tenía terror al fuego. Aprendieron a mantener fogatas encendidas toda la noche y a usar antorchas como armas, pero lo más inteligente fue cómo aprendieron a usar el territorio a su favor. Conocían cada cueva, cada árbol, cada río de su zona. Cuando venía el peligro, sabían exactamente dónde esconderse, dónde correr y dónde los depredadores no podían seguirlos. Desarrollaron técnicas de camuflaje que los hacían prácticamente invisibles. Se cubrían con barro y hojas para ocultar su olor. Se movían solo cuando el viento soplaba para que no se escucharan sus pasos, y usaban la lluvia y las tormentas para esconderse del ruido que hacían. También aprendieron a crear distracciones. Tiraban piedras en una dirección para que los depredadores fueran hacia allá, mientras ellos escapaban en la dirección opuesta. Usaban el humo para confundir a los animales y hacerlos perder el rastro. Cuando no podían escapar, peleaban como demonios. Usaban lanzas, hachas de piedra y hasta sus propias manos para defenderse, pero siempre preferían la inteligencia antes que la fuerza bruta. Un humano solo no podía ganarle a un oso gigante, pero un grupo de humanos inteligentes podía derrotar a cualquier bestia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías tú si te encontraras cara a cara con un tigre dientes de sable? ¿Crees que tendrías la sangre fría para quedarte quieto y planear una estrategia? En medio de esta lucha épica por la supervivencia, nuestros ancestros no perdieron su humanidad. De hecho, fue justo en estos momentos más duros
cuando desarrollaron algunas de las expresiones culturales más hermosas de la historia. Pero no te confundas, hermanos. Su arte no era solo para verse bonito. Era una herramienta de supervivencia tan importante como las lanzas y el fuego. Las famosas pinturas en las cuevas de Lascaux, Altamira y Chauvet no eran solo arte. Eran manuales de supervivencia dibujados en las paredes. Cada animal pintado mostraba sus puntos débiles, sus hábitos y las mejores formas de cazarlo. Era como tener Wikipedia en la pared de tu casa. Desarrollaron un lenguaje de símbolos que funcionaba como un código secreto. Marcas en los árboles que decían peligro por aquí, agua limpia por allá, o buen lugar para cazar. Estos símbolos les permitían comunicarse con otros grupos y dejar mensajes importantes para quien viniera después. La música y los rituales se volvieron fundamentales para mantener la moral alta. Cuando tu vida es una lucha constante contra la muerte, necesitas algo que te recuerde por qué vale la pena seguir viviendo. Las canciones, las danzas y las ceremonias no eran entretenimiento, eran terapia psicológica. Crearon instrumentos musicales con huesos de los animales que cazaban, flautas hechas con huesos de aves, tambores hechos con piel de mamut y maracas hechas con piedras dentro de vejigas de animales. La música los ayudaba a coordinarse durante las cacerías y a mantener unidos a los grupos. Los rituales antes de las cacerías eran súper importantes. No eran solo superstición, eran una forma de prepararse mentalmente para enfrentar la muerte. Pedían protección, honraban a los animales que iban a cazar y se aseguraban de que todos entendieran su papel en la cacería. También desarrollaron formas de recordar a los muertos. Cuando alguien moría en una cacería o por el ataque de un depredador, hacían ceremonias para honrar su memoria. Pero no solo por respeto, sino para que sus conocimientos y experiencias no se perdieran. Las historias se convirtieron en bibliotecas vivientes. Cada cuento sobre una cacería exitosa, cada leyenda sobre un escape milagroso, cada fábula sobre animales peligrosos, contenía información vital para la supervivencia. Estas historias pasaban de padres a hijos, asegurando que el conocimiento nunca se perdiera. Te das cuenta de que nuestros ancestros ya sabían que la cultura y el arte eran tan importantes como la comida. Si estas historias te están emocionando tanto como a mí, comparte este video con tus amigos y familiares. La historia de la humanidad es demasiado increíble para guardársela uno solo. Pero no todo fue sufrimiento y lucha. Hubo momentos específicos que marcaron el rumbo de la humanidad, puntos de inflexión donde nuestros ancestros demostraron que eran más que simples supervivientes. Se convirtieron en los conquistadores del mundo más hostil que jamás haya existido. El momento más duro llegó hace exactamente 20.000 años. Los científicos lo llaman el último máximo glacial, pero nuestros ancestros lo habrían llamado el infierno blanco. Las temperaturas eran las más bajas en 100.000 años. Los glaciares cubrían la mayor parte del planeta. Era el momento en que la extinción humana parecía inevitable. Pero increíblemente, fue justo en este momento cuando la humanidad demostró su verdadero potencial. En lugar de rendirse, nuestros ancestros se volvieron más letales, más inteligentes y más unidos que nunca. Las condiciones más difíciles produjeron a los cazadores más perfectos de la historia. Durante este periodo desarrollaron el arco y la flecha, una tecnología que cambió todo el juego. De repente, podían matar a un animal grande desde 50 metros de distancia, sin arriesgar sus vidas en combate cuerpo a cuerpo. Era como pasar de pelear con cuchillos a tener pistolas. También perfeccionaron las trampas más sofisticadas. Pozos que se abrían automáticamente cuando pasaba un animal pesado, redes que se cerraban con un simple jalón, y sistemas de poleas hechos con huesos que podían levantar animales enormes. Sus trampas eran tan buenas que podían cazar mientras dormían. Fue durante este periodo que ocurrió uno de los eventos más increíbles de la historia humana, la conquista de América. Mientras Europa todavía estaba cubierta de hielo, grupos de cazadores súper experimentados cruzaron desde Asia hasta Alaska. No fueron exploradores perdidos, fueron conquistadores con un plan. Estos primeros americanos eran como fuerzas especiales. Habían pasado generaciones perfeccionando sus habilidades de caza en las condiciones más difíciles del mundo. Cuando llegaron a América,
se encontraron con animales que nunca habían visto humanos. Era como pescar en un estanque lleno de peces que no sabían que existían los anzuelos. En menos de 1000 años, estos cazadores se extendieron desde Alaska hasta la Patagonia. Atravesaron continentes enteros, cazando mamuts americanos, perezosos gigantes y tigres dientes de sable que eran aún más grandes que los de Europa. Era una conquista épica que cubría 2 continentes. La megafauna comenzó a desaparecer. Los mamuts, los tigres dientes de sable, los osos gigantes, todos se extinguieron. Algunos científicos dicen que fue por el cambio climático, otros que fue por la caza humana. La verdad es que nuestros ancestros se habían vuelto tan buenos cazando que podían acabar con especies enteras. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que nuestros ancestros fueron tan letales que cazaron hasta la extinción a los animales más grandes del planeta? ¿O fue solo mala suerte climática? Cuando miramos hacia atrás a esta época increíble, nos damos cuenta de que nuestros ancestros nos dejaron lecciones que son más importantes hoy que nunca. En un mundo que cambia tan rápido, podemos aprender mucho de quienes no solo sobrevivieron, sino que dominaron el cambio más extremo de la historia. La primera lección es sobre la adaptabilidad total. Nuestros ancestros nos mostraron que los humanos podemos reinventarnos completamente cuando es necesario. No se aferraron a las viejas formas de hacer las cosas cuando ya no funcionaban. Fueron como agua, tomaron la forma del recipiente que la vida les dio. La segunda lección es sobre el poder del trabajo en equipo. Los cazadores más exitosos no eran los más fuertes o los más rápidos, eran los que sabían trabajar mejor en grupo. Un tigre dientes de sable podía matar a cualquier humano en combate 1 contra 1, pero no tenía oportunidad contra un grupo coordinado de cazadores. La tercera lección es sobre la innovación bajo presión extrema. Algunas de las mejores herramientas y técnicas de la humanidad fueron inventadas durante la era de hielo. Cuando no tienes más remedio que innovar o morir, la creatividad humana no tiene límites. Los problemas más grandes producen las soluciones más geniales. También nos enseñaron que la información es poder. Los cazadores que sobrevivieron fueron los que mejor entendían a sus presas y a su ambiente. Conocían cada detalle del comportamiento animal, cada cambio en el clima, cada señal de peligro. En un mundo lleno de información, esta lección es más importante que nunca. Su manejo del miedo nos enseña algo fundamental. Nuestros ancestros sentían miedo, pero no se paralizaban. Usaban el miedo como combustible para estar más alerta, más preparados, más inteligentes. Convertían el terror en ventaja competitiva. La importancia de la diversidad también es clara. Los grupos que sobrevivieron mejor fueron los que tenían más variedad en sus estrategias, diferentes tipos de caza, diferentes habilidades, diferentes formas de resolver problemas. No ponían todos los huevos en la misma canasta. Y algo súper importante, nos enseñaron que la cultura no es un lujo, es una necesidad. Incluso cuando luchaban por sus vidas todos los días, mantuvieron viva su creatividad, su arte y sus tradiciones. Entendían que ser humano es más que solo sobrevivir, es vivir con significado. Finalmente nos mostraron que los humanos somos más peligrosos cuando estamos unidos. Un humano solo era presa fácil para cualquier depredador. Pero un grupo de humanos trabajando juntos podía conquistar el mundo entero. Esta lección es especialmente importante ahora que enfrentamos problemas globales. Y así, hermanos, cuando el mundo se congeló y se llenó de las bestias más peligrosas que jamás hayan existido, nuestros ancestros no se escondieron, se convirtieron en los depredadores más letales del planeta. Aprendieron a cazar en silencio, a escapar como fantasmas y a trabajar juntos como una máquina de supervivencia perfecta. La era de hielo nos enseña que la humanidad no es fuerte porque seamos físicamente poderosos. Somos fuertes porque podemos pensar, planear, cooperar e innovar. Somos la única especie que puede convertir sus debilidades en fortalezas y sus miedos en motivación. El silencio ya no es señal de peligro para nosotros. Ahora somos nosotros los que hacemos que otros guarden silencio. Somos los descendientes de los cazadores más exitosos de la historia, los herederos de quienes conquistaron el mundo más hostil que jamás haya existido.
La próxima vez que enfrentes un problema que parezca imposible, recuerda a tus ancestros. Ellos enfrentaron mamuts con lanzas de piedra y ganaron. Ellos se escondieron de tigres dientes de sable y vivieron para contarlo. Ellos convirtieron un mundo de hielo y muerte en su hogar. Esta historia nos recuerda que llevar sangre humana significa llevar la sangre de conquistadores. Nuestros ancestros no solo sobrevivieron la era de hielo, la dominaron. Y esa fuerza, esa inteligencia, esa determinación imparable corre por nuestras venas. Cuando el mundo se congeló y el silencio significaba muerte, nuestros ancestros aprendieron a hacer que el mundo temblara con sus pasos. Esa es la verdadera herencia de la humanidad, convertir lo imposible en inevitable.